La presidenta Dina Boluarte sorprendió llamando a la reflexión al Congreso de la República, con quien siempre ha evitado confrontar. Boluarte dijo: yo creo que en un país democrático, en un Estado de Derecho, tenemos que equilibrar los poderes, así que llamamos al Congreso a una reflexión a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que para afuera y para adentro pueda garantizar un país democrático, estable, seguro, equitativo. Luego de decir estas palabras fue repreguntada, que quedara más claro si se estaba refiriendo al caso de la Junta Nacional de Justicia, que estaría a punto de ser desmembrada por el Congreso. Boluarte repitió que llamaba a la reflexión al Congreso para que el Perú siguiera siendo considerado un país que respeta la institucionalidad, la Constitución. Textualmente: en un Estado de Derecho tiene que haber equilibrio, tiene que haber equidad, dijo la presidenta. Llama la atención las reacciones que ha despertado esta declaración tibia, descafeinada, bastante ajustada a lo que dice la Constitución, entre quienes forman parte del operativo para acabar con la Junta Nacional de Justicia, que han lanzado durísimas críticas contra Boluarte y de pronto han recordado que llegó a la presidencia porque era vicepresidenta de Pedro Castillo y por tanto sigue siendo parte del mismo gobierno. Quizá haya despertado una reacción tan virulenta y desproporcionada porque estas declaraciones contrastan con otras hechas por la propia presidenta Boluarte el 20 de septiembre del año pasado, cuando participaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y preguntada por las investigaciones que el Congreso estaba comenzando a la Junta Nacional de Justicia por entonces, que por cierto ocasionaron un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, dijo: respecto de la Junta Nacional de Justicia, mire, yo creo que nadie está exento a que lo investiguen. Si a la presidenta de la República la investigan y a los ministros también, yo creo que es correcto que nos investiguen. Boluarte continuó diciendo: hay causas para investigar, dice usted. A veces de las noticias, crímenes que algunos de ustedes lo sacan, la Fiscalía lo toma para abrir investigación. Entonces, de esas noticias que salen, la Fiscalía comienza investigación preliminar y es correcto que corran su curso dentro del debido proceso. ¿Alguien tiene que impedir eso? No. Nadie tiene corona. Curioso cambio de posición el que ha experimentado la presidenta, que rompe la unidad en el discurso de quienes, amparándose en una mera diferencia interpretativa, preferirían desaparecer a la Junta Nacional de Justicia para salvarle la vida, por ejemplo, a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para intentar probablemente frenar los procesos contra la gran corrupción en curso y de paso comenzar a entrometerse en nuestro sistema electoral. ¿Por qué el cambio? ¿Qué ha animado a Dina Boluarte a defender ahora la separación de poderes y, por tanto, la estabilidad de la Junta Nacional de Justicia en contra de lo que viene estableciendo el pacto parlamentario que le permite gobernar? Hay quienes dicen que ha resultado clave la visita de una delegación de congresistas de los Estados Unidos que habrían mostrado su preocupación por la deriva que viene tomando la democracia en nuestro país, que según la revista The Economist, hace un par de años dejó de ser una democracia imperfecta para ingresar en la categoría de régimen híbrido, es decir, un estado entre la democracia y el autoritarismo, con indicadores que, por cierto, no han dejado de empeorar. Dentro de la ofensiva autoritaria que registra nuestro país, empujada desde el Congreso, un capítulo fundamental es el asalto a la Junta Nacional de Justicia, que quebraría el equilibrio de poderes y nos haría entrar en un nuevo y peor escenario, como ocurrió en 1997, cuando Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos empujaron una denuncia constitucional que retiró indebidamente del Tribunal Constitucional a los magistrados Reboredo, Aguirre Roca y Rey Terry. Recordemos que los Estados Unidos ha tomado medidas, por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde suspendió las visas a los parlamentarios que venían socavando la democracia, lo mismo que hizo la Unión Europea, que sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, prohibiéndole entrar a los países europeos y congelándole los activos que posee en entidades europeas por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, que finalmente asumió el cargo el pasado 14 de enero. ¿Significa esto que la Junta Nacional de Justicia se ha salvado? Todavía no, pero sí que las cosas se están moviendo, son dinámicas, que lo que hasta ayer parecía rígido, pétreo, definido, comienza a entrar en un limbo, yo diría que para bienestar de nuestra democracia y pánico de los investigados por corrupción
y sus secuaces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar hablando de este y otros temas con César Azabache, ex procurador anticorrupción. César, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? A las órdenes. Bueno, lo primero, están cambiando las cosas, se va a salvar la Junta Nacional de Justicia. Quizá lo que te estoy pidiendo es un análisis político antes que jurídico. Bueno, sin embargo, tiene un abordaje que se puede plantear en términos legales, ¿no? Hay que notar un error, un defecto, uno de los tantos, en esta última versión del caso del Congreso contra la Junta. Como has resumido en la editorial, el Congreso le reprocha a la Junta una determinada forma de leer las normas sobre jubilación y permanencia en el cargo en esa entidad. El gran problema que tiene esa atribución de responsabilidad es que la teoría sobre la permanencia de los miembros y la jubilación no es de la Junta, es del señor Ernesto Blume y fue acogida por la comisión especial que designó a los miembros de la Junta. Anoche, el señor Lecaros, que en ese tiempo era presidente del Poder Judicial y también integraba la comisión especial, ha deslindado con la teoría y ha dicho que al interior de la comisión él se opuso a que se pensaran las cosas de esa manera, pero no salvó su voto, ni cuando la comisión especial admitió la postulación, ni cuando el señor Blume enunció el fundamento de la entrevista de la señora Tello, ni cuando Sí. se firmó la resolución que la nombró. Hay que notar esto, Raúl. La señora Tello llegó a la entrevista con 74 años ya cumplidos, a Sí, 8 a meses, 8 meses de los a setenta y 8 cinco. meses, de modo que tiene más de 3 años ejerciendo el cargo por encima de los 75 años. 2 congresos, 2 gobiernos, 2 defensorías del pueblo. Nadie jamás se había opuesto. Pero déjame hacer ese comentario final. No solo la comisión fue autora de la teoría, no la Junta, sino que además la teoría responde a una descoordinación de textos legales hecha en el Congreso del periodo 16-19. En el año 19 fue el Congreso el que redactó las normas de la Constitución sobre la Junta, con las cláusulas de los 75 años. Y fue el Sí. Congreso el que redactó la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en cuyo artículo 18 se olvidaron de los 75 años. De modo que si aquí hay una infracción de la Constitución, esa responsabilidad de la Comisión Especial, del señor Blume, y del Congreso del 16 y del 19. Van a inhabilitar a quienes votaron a favor de la ley orgánica de la Junta, que es la que creó este impasse. Sí, pero es que además es peor, porque es este tipo de conflictos jurídicos que da para las dos interpretaciones en contra de la persona a la que tú quieres acusar. ¿En qué sentido? Ahora el Congreso está tratando de descabezar a la Junta Nacional de Justicia por la situación de la magistrada Tello, porque tiene más de 75 años y sigue siendo magistrada. Pero si no se hubiera continuado con Inés Tello en la Junta y se la hubiera retirado, probablemente ese también habría sido un argumento para atacar a la Junta Nacional de Justicia, porque se podría perfectamente decir que estaba prevaricando la Junta. Tu punto es muy bueno. En situaciones ambiguas en su interpretación, ninguna de las dos posiciones puede ser sancionada como necesariamente incorrecta y mucho menos como una infracción. Mi punto, sin embargo, quiere llamar la atención sobre otro aspecto, y es que si asumiéramos que esto ha estado muy mal, los causantes no están en la Junta, están en Sí, la lista de la Comisión Especial y están en la lista de parlamentarios que votaron por la ley orgánica de la Junta en el año 19. claro, mi punto es otro, que es que lo que se está haciendo es con absoluta animosidad y mala fe. Sí, pero es que eso es claro desde los dos puntos de vista. Cuando hay una falsa discusión, falsa en sus argumentos, lo que queda completamente claro es que la discusión se está usando como coartada para producir un resultado que nada tiene que ver con el debate. De hecho, si la discusión fuera seria, si de verdad estuviéramos discutiendo una cuestión interpretativa, pues lo primero que había que hacer era modificar la ley orgánica de la Junta. Eso no lo ha Por hecho supuesto. nadie en más de 4 años. O demandar la inconstitucionalidad de ese artículo que no tiene la vacancia por 75 años. Eso tampoco lo ha hecho nadie en más de 4 años. Entonces, si se sigue con este despropósito, al día siguiente de destituir a la Junta, pues el artículo 18 de la ley de la Junta va a seguir diciendo exactamente lo mismo, porque si
hay un problema en eso, pues que nadie lo va a haber resuelto. Quiero llamar la atención sobre esto. Además, si se destituye a los miembros de la Junta, en el siguiente Parlamento, pues se va a inhabilitar a todos los que confirmaron la comisión especial, porque son ellos los que lo dijeron. Y se va a inhabilitar a quienes votaron por esa ley orgánica. De modo que este es un despropósito, pero además un despropósito montado sin haber medido sus consecuencias. Sí, bueno, iba justamente a las consecuencias que involucran, por ejemplo, el sistema electoral, que por supuesto beneficiarían a Patricia Benavides. Se trata de la institución, la Junta Nacional de Justicia, que controla, nombra jueces y fiscales, lo que te permite meter la mano directamente en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero, digamos, hablando en términos todavía más genéricos, ¿significaría esto que dejase el Perú de ser un régimen híbrido y pasase ya a la categoría de autoritario para usar, digamos, los estándares de The Economist, o por lo menos según tu apreciación? Yo creo que sí, por una razón. Si vamos al detalle de cuál es el desenlace respecto al caso Benavides, pues podemos anticipar una situación terrible en lo institucional. La Junta desmontada, la suspensión sin causa, porque ya no va a haber investigación sobre la señora Benavides. La señora Benavides reclamando que le devuelvan no solo su posición como fiscal suprema, sino como fiscal de la nación. Y la señora Benavides reingresando, de alguna manera, quizá por la fuerza, al Ministerio Público a reclamar asiento, llave, presidencia de la Junta de Fiscales Supremos y lanzar la retaliación que seguiría contra todo lo que el Ministerio Público representa, ¿no? Sí, No hay que olvidar que además de la Junta, la señora Benavides está siendo investigada por la señora Delia Espinosa, que en por todo este supuesto. tiempo no estaba en la Fiscalía, sino en el Jurado Nacional de Elecciones, y que está abocada a ese caso. ¿Qué va a hacer la señora Benavides con el cargo de Fiscalía de Nación? ¿Destituir fiscales supremos? Bueno, esa es la escena que nos pondría al otro lado de la barbarie, ¿no? Es que aquí, digamos, me parece muy atinado lo que tú estás diciendo, porque este árbol, que es el ataque a la Junta Nacional de Justicia, parece que a muchos les está impidiendo ver el bosque, ¿no? O sea, a muchos les ha hecho olvidar la Operación Valquiria, les ha hecho olvidar que pronto comienzan los juicios orales del caso Lavallato, es decir, mucha gente no quiere darse cuenta de que estamos en esa coyuntura y se centra en la Junta Nacional de Justicia, eh, repitiendo este argumento que, bueno, hemos discutido aquí de Inés Tello como falta grave además, pero de lo que tú has mencionado, repito, es decir, que estamos en medio de una coyuntura muy compleja de lucha contra la corrupción y que buena parte de la defensa en contra de los procesos de lucha contra la corrupción ha apostado por enrarecer todo el ambiente, tanto político como judicial. Y mira, que aquí hay un método, ¿no? Yo no quise verlo, lo voy a reconocer cuando comenzó esta historia. Pero la señora Benavides remueve a la señora Revilla que investigaba a su hermana. El Congreso quiere remover a la Junta que investiga a Benavides. Y ahora el Congreso quiere intervenir a la Junta de Fiscales Supremos, donde está la señora Delia Espinosa, que también investiga a Benavides, el señor Villena, que tampoco tiene vela en este entierro, pero es quien ha repuesto a la señora Marita Barreto al frente del caso Valquiria. Entonces, Sí. lo que está lanzando el Congreso como método es, señores, removemos al que no nos gusta. De eso se trata. ¿Y qué va a pasar, Raúl, cuando más adelante se empiecen a pelear también entre ellos? Porque ahora, por ejemplo, la pelea entre la señora Boluarte y la señora Benavides está clarísima. Se explica desde el momento en que, en medio de las incidencias Sí, del caso Valquiria, la señora Boluarte lanzó de manera, la señora, perdón, Benavides Benavides, lanzó de manera imperfecta, pero lanzó el caso contra la señora Boluarte al Congreso. Lo por lanzó. genocidio. Sí. Esa fue una declaratoria de guerra, aunque haya sido imperfecta. Y ahora, claro, la señora Boluarte ahora cambia de discurso y ahora llama al Congreso a la calma y a la mesura. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a pelear también entre ellos, Raúl? Bueno, habría que ver, porque eso es inminente. Alianzas como las que estamos registrando, como las que constituyen la coalición que respalda a Dina Boluarte, Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, son alianzas muy frágiles, son alianzas que tienen que ver con intereses transitorios, pero efectivamente puede ocurrir perfectamente que en cualquier momento estos intereses dejen de ser compartidos, lo que destruiría lo que ahora parece un bloque monolítico con una suerte de efecto castillo de naipes.
De hecho, porque no hay un fundamento que solidifique esa especie de convergencia en una Sí. alianza, ¿no? Ya el caso Benavides No, Boluarte es lo la muestra, desesperación, ¿no? Por la impunidad, básicamente. o la ambición por el poder. Recuerda que, a final de cuentas, en la segunda vuelta del año 16, la oposición entre Kuczynski y Keiko Fujimori era puramente personal, porque en términos programáticos, ideológicos o de entorno, pues representaban básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Y el desenlace fue una guerra encarnizada, con un Kuczynski diciendo que su primer objetivo era romper la bancada de la señora Fujimori, y una señora Fujimori respondiendo, produciendo esa escena espantosa que fue la censura del ministro Bueno, Saavedra. no necesariamente ese fue el orden, ¿no? El orden, yo diría que fue primero los ataques de Keiko Fujimori o las pocas ganas que registró en reconocer el triunfo de Kuczynski, De los acuerdo, primeros de acuerdo. procesos de vacancia, etcétera, ¿no? De acuerdo, en cualquiera de las dos lecturas, sea donde cortemos la cronología, lo que hay es una mecánica de retaliaciones que no Sí. solo atraviesa la oposición gruesa, caviares, anticaviares, o fujimoristas y antifujimoristas, sino que también se instala en el centro de esas coaliciones precarias, posibles o eventuales, que pueden manejar el poder. Lo que está pasando entre Boluarte y Benavides es una muestra de lo que puede pasar más adelante dentro del propio bloque de la mayoría en el Congreso, que además Ujú. tiene facciones tan teóricamente antagónicas como Perú Libre y Renovación, haciendo exactamente lo mismo. Ahora, adicionalmente, dentro de esta estrategia que hemos mencionado hace un rato de enrarecer el ambiente, lo que se consigue es el siguiente efecto. Generas un problema en la Fiscalía, generas un problema en la Junta Nacional de Justicia, probablemente, digamos, instituciones que muchas personas ven con malos ojos, pero uno genera el problema y a partir de generar ese problema comienza a repetir el discurso de que son instituciones cuestionadas. Entonces, ya no es solo que uno ha generado el problema, sino que estás frente a una institución cuestionada. Por lo tanto, incluso las personas que en algún momento apoyaron a la institución, digo la Fiscalía o la Junta Nacional de Justicia, comienzan a dudar de su apoyo a esas instituciones porque se les ha generado un problema que les ha terminado contagiando digamos, esos cuestionamientos. No sé si me estoy explicando bien al momento de describir la estrategia que creo que se está produciendo, ¿no? Es decir, lo mismo pasó con el Jurado Nacional de Elecciones en las últimas elecciones. Se le genera un problema y al generársele ese problema se le empieza a cuestionar por ese problema. Es decir, son problemas autogenerados, por llamarlo de alguna manera. Y corrosivos, que es tu punto, ¿no? Desde el momento en que se instala este tipo de conflictividad en un espacio institucional, la legitimidad se corroe, aunque se Exacto. instale por una mentira. Ahora, Raúl, no perder esto de vista. Quienes estamos tratando de impedir que el Congreso destituya a la Junta, no es que seamos partidarios o barristas de la Junta. Ha habido una serie de debates sobre la falta de eficiencia, por ejemplo, para desarrollar los programas de eliminación de la provisionalidad, o las discusiones sobre los 7 años de ratificación en el cargo de jueces, que han sido tomados muy seriamente desde muchos sectores Sí. de la sociedad. Sí, pero Parar por este ejemplo, proceso. también se cuestionó el nombramiento de Patricia Benavides y ahora estamos sabiendo por qué se la nombró. Por supuesto, y se cuestionó el nombramiento de quien tiene a su cargo la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Por eso, querer parar este proceso no es defender el desempeño de la Junta. Sobre la Junta hay mucho que decir aún y muchas cosas que corregir. La cuestión Sí, está en detener esta metodología de la invasión de espacios institucionales para demolerlos. Es lo mismo con la Junta de Fiscales Supremos, Raúl. Creo que mm, todos y todas compartimos objeciones, por ejemplo, a la enorme omisión de la Junta de Fiscales Supremos frente a definir políticas claras de relación entre fiscalías y medios de comunicación. Para citar un caso, habría muchísimos más que discutir en falta de políticas orgánicas dentro de las fiscalías, pero tener objeciones al modo en que se desempeñan los casos claro, Odebrecht tienen su propia fila por de supuesto. observaciones, no significa justificar una intervención unilateral, apresurada y sin fundamentos como las que desde el Congreso se están planeando en estos días. No, por supuesto. Estas objeciones se tienen que canalizar institucionalmente, Por ¿verdad? supuesto. Se supone que las instituciones tienen leyes orgánicas y por supuesto son parte también del debate público para ir corrigiendo esos errores que van apareciendo. Pero, digamos,
no estamos en esa discusión ahora mismo. En lo que estamos es en un copamiento absoluto de todas las instituciones posibles. Ya pasó con el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo se quiere que ocurra lo mismo. Había pasado con el Ministerio Público, se quiere que ocurra lo mismo con la Junta Nacional de Justicia. Estamos de vuelta en Al Vuelo, ya retomamos la comunicación con César Azabache. Había quedado pendiente una pregunta, César. ¿Cuál es tu opinión frente a quienes sugieren que para enfrentar mejor la complejidad de los casos Lavallato habría que dedicar salas exclusivamente a ver estos procesos? Sí, hay solo que tener cuidado con el modo en que se organiza la medida, ¿no? En los instrumentos sobre derechos humanos e independencia judicial está prohibido tener salas especiales. ¿Qué Ajá. significa esto? Que hay que evitar la tentación de crear un tribunal ad hoc solo para el caso. Lo que corresponde hacer desde el punto de vista de la independencia es que el tribunal que ya lo tiene no acepte más casos y se pueda dedicar entonces exclusivamente a este hasta terminarlo, sin más carga. Pero tiene que ser el tribunal que ya previno competencia, el que ya lo recibió. Hay que decir, Raúl, además, que esto se hace imprescindible por un segundo problema, y es que hay que decir que la forma que ha adquirido el caso Cócteles no soporta un juicio. Son más de 1000 testigos. Son miles de documentos por discutir. Un juicio tiene que ser organizado siempre de manera tal que el proceso permita formar una convicción, una idea clara sobre lo que contiene la acusación. Demasiado tiempo, recuerda el juicio Chacón, duró 5 años y provocó una intervención del Tribunal Constitucional. Demasiado tiempo en juicio distorsiona la escena. Entonces hay dos cosas que hacer, creo. Un tribunal a dedicación exclusiva y que ese tribunal encuentre la manera de reorganizar el debate de modo que pueda tener sentido. Lo otro es exponerlo a convertirlo en un periodo interminable, sin forma, sin capacidad de comprender la discusión, sin nada que agregue institucionalmente. Bueno, ya lo ves, ¿no? Digo, por lo largo que ha sido toda digamos, el proceso investigativo. ¿Cuánto ha durado? 9 años. Sí, ya es demasiado, sí. Ahora, digamos, frente a esa situación, frente a la complejidad del caso Lavallato, ¿qué previsiones tienes? Es decir, ¿tú crees que se ha conseguido, digamos, construir casos por gran corrupción? A ver, mi primera objeción en el tramo final ha sido la mayor atención que la Fiscalía ha prestado a los casos sobre campañas respecto a los casos sobre sobornos, que son los que marcan el origen y los que marcan el campo más simple, más efectivo de persecución en estas historias, ¿no? El caso Toledo está en juicio, no le prestamos mucha atención. El caso Villarán creo está innecesariamente atrasado y en esa misma cola está el caso Atala y el Metro de Lima, ¿no? Con el caso de Vía Evitamiento Callao y Cusco, para poner los ejemplos de las acusaciones que se refieren a soborno. Estas otras, las que se refieren a campañas, en especial la del caso Cauteles, creo que tiene un problema fuerte y es que nunca se exploró la posibilidad de discutir estas cosas también o alternativamente bajo las reglas de las defraudaciones tributarias que suponen haber amasado fortunas sin pago de impuestos. Eso no se hizo. La Fiscalía ha apostado por las reglas sobre lavado de activos, aún en las difíciles condiciones en las que éstas se han establecido, y lo que la Corte Suprema ha dicho en el caso Humala Heredia es que, bueno, si la Fiscalía se compromete a probar que en el momento en que se recibieron esos dineros, quien los recibió tenía que estar y estaba obligado a saber que su origen era una empresa que tenía una caja 2, una maquinaria de lavado al otro lado, pues entonces que lo haga en juicio. Si no lo puede hacer, todo este esfuerzo va a terminar en absoluciones. Ese es el punto en el que complejizar las cosas y organizar juicios con más de 1000 testigos, con miles de documentos, no es eficiente. Aquí ya hay 9 años después, ya hay 9 años de trabajo y hay que tener una solución en un horizonte que se pueda ver a un plazo relativamente corto y evitar esto es lo que va a pasar en otro caso, que este juicio, el de Cauteles, se cruce con las elecciones del 26, que es a lo que Bueno, estamos eso sería yendo. terrible. Eso sería terrible, efectivamente. Un nivel de enrarecimiento en la política y en la judicatura, incluso peor que el que estamos viendo ahora. César Exactamente. Azabache, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Gracias, Raúl. Un abrazo. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más en Al Vuelo.